Bienvenidas y bienvenidos al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar nuestro programa de hoy miércoles, hablando de ajedrez. Y es que recientemente tenía lugar en Lanzarote el campeonato individual de ajedrez. Y vamos a hablar con el campeón absoluto de Lanzarote, que no es otro que Pedro Tomás. Pedro, bienvenido. Gracias. Bueno, iba a decir, para ti el ajedrez no es de nuevo. No. Porque tú llevas muchísimos años metido dentro del mundo del ajedrez. De hecho, creaste, ¿no?, el Club de Ajedrez de Lanzarote, ¿no? El Centro Insular de Ajedrez. Sí. Fuiste uno de los fundadores, ¿no? Fui el fundador, es decir, el presidente con la junta directiva que teníamos en ese momento, y lo que hicimos fue pues separar lo que era la delegación, hacer la delegación, separarla teniendo el tema deportivo Club de Ajedrez aparte. Claro, porque es como si una delegación de fútbol llevara los clubes de fútbol, ¿no? Exacto. Entonces la delegación tiene que llevar la normativa, todo ese tipo de papeleo, trámites, pero después están los clubes, que son los que tienen que desarrollar el deporte, ¿no? Exacto. Sí. Y de eso hace ya muchísimos años, ¿no? Sí. Vale, pero ¿qué te lleva a ti, claro, a seguir compitiendo? Porque claro, una cosa es que te gusta el ajedrez y otra cosa es decir, quiero seguir compitiendo. Sí, principalmente el ajedrez cuenta que si piensas solamente en el juego directamente, ocurre que tenemos personas mayores que siguen jugando, con lo cual muchas veces tenemos la dificultad de encontrar directivos o personal que quiera hacerse cargo del deporte, como podría ser en cualquier otra actividad deportiva, que siempre está gente mayor llevando un club. En este caso, cualquier persona mayor dentro del ajedrez quiere seguir o puede seguir jugando, y entonces muchas veces no quiere meterse en los follones federativos, por decirlo, que acarrea este deporte. Porque claro, no podría ser que tú compitas y que seas también directivo, ¿no? ¿O puede darse? Puedes hacerlo porque al ser tan poquito tenemos que hacerlo. Porque además, claro, eso hay el campeonato individual. Fuiste tú el absoluto, pero también hubo diferentes categorías, ¿no? Tuvo la categoría de mayores, no sé, ¿a partir de qué edad esa categoría? El mayores en el Campeonato de España contempla... Ahí tenemos a todos los que quedaron campeones, ¿no? Sí, exactamente. En esa fotografía, si nos la ponen. Decías, lo de mayores. En el Campeonato de España contempla lo que sería entre 50 y 65, y después los de mayores de 65. Crean dos bloques. Entonces, en este caso que tenemos a Carmelo Pérez, que es el que está a mano derecha, que se ve, y es el nuevo delegado, aunque ya ha sido delegado en Lanzarote, pero es el nuevo delegado con el que cuenta la isla. Después de las últimas votaciones que hubo, ha salido el representante, representándonos al ajedrez y moviendo ahora el ajedrez. Que falta, de eso hablaremos ahora. Pero me llama la atención ese contraste, ¿no? Los veteranos y después esas pipiolas que vemos ahí, esas chinijas, porque se da, ¿no? Estas son las campeonas... Campeona femenina y Julius como campeón juvenil, que incluso destacando es un jugador bastante fuerte y se ha quedado segundo del absoluto, con lo cual ha hecho un papelazo y opta para muy buenos premios aquí. Claro, ¿no? Es que se da ese caso, ¿no? De que puede haber una persona de 50 años y un chiquito de 15, 16 años compitiendo, ¿no? Exactamente. De hecho, tú tuviste que competir con... No te queda más remedio que, a pesar de toda la información que hay por internet, todo lo que pueden llegar a conseguir, tienes que estar al día en todo este tipo de cosas para enfrentarte al tablero con cualquier... Pero no da una cosa, ¿no? Cuando dices tú y yo con este chinijo aquí, pero una vez que estás sentado ahí ya... El ajedrez tiene eso. El ajedrez, una vez que te sientas, tu oponente mueve las piezas, cada uno hace un movimiento y se genera ahí una partida, una tensión, una historia que bueno, entre el arte y muchas otras cosas, como llegamos a definir en las partidas por lo preciosas y brillantes que llegan a ser. Ahora tienes derecho a ir al campeonato regional, ¿no? Al campeonato de Canarias que se celebra en La Palma. ¿Del 1 al 4 de marzo puede ser? No, es la primera semana de junio. Ajá. La primera semana de junio es cuando se juega el campeonato de Canarias, el absoluto. El veterano sé que se juega la semana antes en Tenerife. Este año se dispersa por toda la geografía canaria. ¿Y esas posibilidades, cuando tú vas a ir ahora al Campeonato de Canarias, cómo está el resto de las islas? A ver,
Domingo, para serte totalmente sincero, el tema es que jugamos un torneo y prácticamente no jugamos nada más, con lo cual el ajedrez como deportista necesitas práctica. Entonces, a nivel, tengas la edad que tengas, seas mayor o seas pequeño, necesitas practicar. Y lo que ocurre ahora mismo en Lanzarote es que no tenemos torneo. No hay esa digamos, avalancha de torneos como podría haber en otras islas capitalinas, Gran Canaria o Tenerife. Y a pesar de todo eso, de no contar con ese tipo de apoyos o con ese tipo de historia, seguimos destacando con el tema de los jugadores. ¿Me entiendes? Siempre hemos tenido... Lanzarote ha tenido una buena tradición de jugadores locales. Sí. Porque hoy día también hay muchas veces, por lo que yo veo por ahí, como que traen jugadores de otros sitios, ¿no? Para competir con... Y claro, desvirtúa un poco, pero digo, lo que se refiere a jugadores locales, Lanzarote siempre ha habido muchísimo. Ha destacado, Lanzarote ha destacado jugadores locales, han destacado a nivel de Canarias y a nivel de España también. Y el tema es que últimamente eso va a menos, pero por no tener el apoyo necesario para poder lograr más. Decía que había fundado lo del centro insular, sí. ¿No? Todo el mundo recuerda, o por lo menos el centro, el club. El club, sí. La calle México. Es que el Club CIAL, las siglas del CIAL, sí. Es Centro Insular de Ajedrez de Lanzarote. Sí. Entonces, lo que queríamos darle era más formalismo a toda la situación. Sí, pero bueno, que todo el mundo la ubica en la calle México, al lado de la Caja de Ahorro. Y sigue ¿no? Ahora sigue de la Caja de Ahorro, pero bueno, básicamente es allí. Exacto, sí. Pero está cerrada, ¿no? Impresionantemente, increíblemente, desde la pandemia está cerrado, se cerró durante la pandemia y a día de hoy sigue cerrado. Eso es una terrible locura para cualquiera pensar que a día de hoy pudiera seguir cerrado el centro insular con todo lo que representa dentro del ajedrez de Lanzarote y el ajedrez de Arrecife. Yo te hablo que yo vivo en Playa Blanca, yo te hablo de Yaiza, donde no existe nada de ajedrez. Entonces, y te hablo defendiendo unos derechos del ajedrez propiamente ahí. Y he sido durante varios años el presidente del centro, el presidente de la delegación y otros el presidente pues, del centro insular. Porque durante la pandemia lo lógico es que se cerrara, ¿no? Sí, por el tema, normal. Pero después de la pandemia... ¿qué es lo que ha sucedido con el centro? Ahí ha habido una serie de historias a nivel... Porque el centro pertenece al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Las instalaciones. Exactamente, las instalaciones pertenecen al Cabildo de Lanzarote. Pero hay que decir que claramente que el centro insular, quien lo consigue son los jugadores de ajedrez. Y es normal que una institución como el Cabildo al final le ceda en este tipo de instalaciones el local para el disfrute del ajedrez en la isla. El Cabildo muchas veces ha respondido con el hecho de que o cedemos esas instalaciones y dan por hecho de que están haciendo una gran labor por dar esas instalaciones, pero si tenemos el referente de que Lanzarote no es una isla capitalina donde no se juegan o donde no se hacen tantos torneos, donde no conseguimos competir, tenemos que pensar que el ajedrez de por sí es caro. Es caro. Es caro en el sentido en que si tú quieres mandar un niño a jugar fuera, un niño, un adulto, quien sea, tiene que jugar un mínimo de 9 rondas. 9 rondas significa quedarse antiguamente 9 días, porque era todos los días en un hotel, o donde sea, en una estancia, pero que esto estamos diciendo que ya el dinero, una persona solo, es decir, Julius, el jugador más promocionable que podríamos tener ahora mismo en Lanzarote. ¿Cómo le vas a promocionar si desde el Cabildo lo que están dándonos son 3.000 euros y ha habido mucho menos? Si comparamos Lanzarote con La Palma recibe, durante más de 15 años, ha recibido 24.000 euros para promocionar realmente su lejanía con todo lo demás. Claro que han movido mucho más, claro que han movido muchos más monitores, árbitros, han movido mucho más niños, muchos más padres también, pero nosotros en este terreno lo que nos ha tocado vivir es que a pesar de las penumbras, a pesar de las deficiencias, hemos podido o hemos destacado muchas veces en el terreno del ajedrez
jugadores de varias generaciones. Porque además allí en las instalaciones se hacían muchas clases para adultos, para todo el mundo que quería, es decir, que aunque después ese dinero se pueda llevar evidentemente para los ganadores, para esos campeonatos, hay una labor que se hace también allí, ¿no? Hay una labor impresionante. Solamente decir que la mayoría de políticos de esta isla, que sean de Arrecife, han pasado por el club de ajedrez, desde chinijo, y ellos mismos te lo llegan a decir, es decir, que el ajedrez ha sido un referente de funcionalidad, del buen uso que se le ha hecho en el tema de estar moviendo las piecitas de ajedrez. Porque claro, ¿qué aporta, por ejemplo, a alguien que nos puede estar escuchando, que tiene sus hijos, qué le puede aportar el ajedrez a un niño, a una niña? Te lo voy a explicar de lo más sencillo. Y lo más sencillo es lo siguiente. El niño está acostumbrado a que su padre le diga lo que tiene que hacer, a que el abuelo le diga lo que tenga que hacer, a que el profesor le diga lo que tenga que hacer. Cuando llega al ajedrez, él va a tener que tomar su primera decisión de lo que tiene que hacer. Si esa jugada es buena, si esa jugada es mala, le va a repercutir una serie de consecuencias, con lo cual el mero hecho de tomar la decisión es la mayor virtud que puede tener el ajedrez en estos momentos para que un niño pueda inculcar el sentido de que su responsabilidad lo que conlleva en hacer ese movimiento. Con lo cual, la primera herramienta, aparte de inteligencia, muchísimas cosas, para mí es el tomar decisión. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás explicando a un niño, al principio, la pregunta como, ¿lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Y claro, el ajedrez tiene múltiples jugadas que son igual de buenas, pero en base a la jugada que tú emplees o la directriz que tú emplees, se va a representar la partida de otra manera. ¿Y se le puede decir, por ejemplo, a un padre o una madre, no, es que si se mete en el ajedrez va a perder tiempo para estudiar realmente lo importante? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque va a tener como una forma mejor de organizarse. Va a tener también una forma... A ver, te pongo un ejemplo para que sea más sencillo. Es decir, en mi época de monitor que daba clases, pues a veces tenías niños hiperactivos y las madres me dicen, yo lo meto aquí, pero yo no se me para. Tal y cual. Entonces, la primera semana, la madre me miraba y decía, y al mes me decía, Pedro, que se sienta en casa a estudiar. Y eso es lo que ocurre. Muchas veces, dentro de la rutina del ajedrez, en tomar ese tipo de decisiones y encontrar, pues el niño adquiere una serie de facilidades que le repercute para poder estudiar o para otras cosas. Y después cuando tú ves a dos personas y dirás, pero es imposible divertirse en el ajedrez, pues si están todo el día pensando, mueven una ficha cada cierto tiempo. Es impresionante cómo el ajedrez puede brindar algo tan ilimitado, donde sea tan variado, que puedes entregar toda tu vida al ajedrez y no encontrar la perfección en el dichoso juego. Entonces, ¿es el juego ciencia? Sí, es el juego ciencia porque la cantidad de variantes, variaciones de fenómenos, de belleza, de arte, de matemáticas, muchas de esas historias están vinculadas con el propio ajedrez. Bueno, hasta que haya llegado la nueva tecnología que... Yo tengo aquí un pinganillo que me ponen, ¿no? Sí. Que hoy día un campeonato ya tiene que ser diferente a como se hacía antes, ¿no? Sí, es verdad. Con las nuevas tecnologías han venido también, pues, las nuevas trampas, por decirlo de alguna manera. Tramposos ha existido siempre. Sí, dentro de cabeza. Claro, pero digo que aquí son todavía peores, claro. A ver, estamos hablando que muchos de estos torneos a veces no, hay premios en metálico y entonces premios en metálico, eso acarrea pues que las artimañas para conseguir dicho premio y dentro de esas artimañas pues ese tipo de tal. Ahora mismo en cualquier torneo se limita la entrada de los móviles, se limita la de los relojes inteligentes, muchísimas cosas que se llegan a controlar incluso con sensores metálicos pasándolos por el cuerpo para controlar que no puedas recibir información del exterior. Hablabas de un poco de la situación actual,
pero yo creo que no serían los propios ajedrecistas los que tendrían que unirse, porque hemos visto muchos cambios de presidente en los últimos años que no han durado mucho. Claro, a lo mejor habría que partir de la base de primero unirse y después reivindicar. El lema de la FIDE, gens una sumus, somos una familia, como cualquier otra familia. Se habla de la Federación Internacional. La Federación Internacional de Ajedrez, gens una sumus, es el lema. Somos una familia, como cualquier familia. Hay alguna ovejita buena, hay otra ovejita menos buena. Si todos nos entregáramos por el ajedrez y al ajedrez, sería todo muchísimo más sencillo. Es decir, el tablero tiene sus reglas, enfrentarte en el tablero, digamos que darse las manos, hay una serie de cualidades que están detrás del ajedrez que a veces, el diálogo también es uno de ellos, a veces no se llega a dar. Y es una pena, siendo una isla tan pequeña, pero la verdad, para serte totalmente sincero, las personas que estamos dentro, puedes llegar a saber quiénes son los que más trabajan o los que más promueven o los que más se mueven y los que, digamos, estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia dentro de lo que sea ajedrez, es decir, promover el ajedrez en la isla. Lo que está claro que tiene que haber, yo creo, ¿no? por lo que tú has relatado, tiene que haber un cambio radical. ¿No? Un cambio radical en el sentido de primero tenemos que hacer esfuerzos para tener una sede, si no es esa, una en condiciones, porque me estabas comentando, el torneo, el campeonato se celebró en el casino, iba a decir, en el Club Náutico. En el Club Náutico. Pero el Cabildo les había dejado la semana pasada unas instalaciones en la Ciudad Deportiva que coincidió un torneo con el partido del fútbol, que allí va la peña de la Unión Deportiva Lanzarote, normal, a animar su equipo. Eso es increíble. A ver, tenemos que ver el ajedrez que aparentemente para cualquier persona debe de ser simple, y es simple, es decir, se necesita un tablero, un reloj, una mesa y dos silencio. Y una de las características principales es el silencio. He de comentar que muy agradecido al Club Náutico por ceder esas instalaciones, maravillosas instalaciones para poder desarrollar nuestro torneo en ese sentido. Y el fin de semana pasado nos hemos encontrado que el campeonato de liga, el Cabildo, como no tenemos nuestra ente física, que es la delegación en el club de los locales de la calle México, muchas veces, no es que me confunde, sino la costumbre de decir sí al club no sé qué, pero es lo típico que normalmente en ajedrez siempre nombramos. Vamos al club, se refiere al de la calle México. Pues el fin de semana anterior, el Cabildo nos cedió las instalaciones en la ciudad deportiva para poder jugar sábado por la tarde y domingo por la mañana. Impresionantemente, el domingo por la mañana nos tocó ser público del partido de fútbol que se estaba jugando, y la verdad que la situación del bombo y jugando al ajedrez no son las más propicias. No. Y no es culpa desde el bombo, ¿eh? No, para nada. Sí, lo hacía con bastante fervor y se notaba. Pero no, es como, yo qué sé, es como decirte, quiero jugar al ajedrez y no tener este tipo de condiciones, pero es como, quieres jugar al fútbol y mandarlo a jugar en picón, en rofe. Te dice, esto es increíble, no puede ser, un mínimo. Por eso ahora es el campeonato por equipos y ustedes han vuelto a pedírselo a... El campeonato por equipo, hoy mismo el delegado insular Carmelo Pérez ha solicitado al Real Club Náutico que le ceda, si le podía ceder las instalaciones, y nos han cedido amablemente pues una parte donde mejor ahí que nada. Que nada, claro. Sí. Si me dices a mí en dónde tendríamos que estar jugando, en los salones del Cabildo, que ahí no vamos a molestar a nadie. Pero claro, el tema es que, como tienen que abrirlos, tienen que no sé qué, tienen no sé cuánto, pues nos toca buscarnos la vida. Bueno, ¿vas a competir por equipos? Sí, estamos compitiendo por equipos. ¿Tienen nombre? Yo es que no sé, los equipos como... ¿de cuántos son? Hay 6 equipos, en estos momentos la competición cuenta con 5 clubes. El One Chess es en el que juego yo.
digamos, por decirlo de alguna manera, el antiguo equipo de la democracia, que ahora se empieza a llamar así. Bueno, por ¿Se llama, perdona? One Chess. Uno Chess. Sí. Está el chess es ajedrez en inglés, ¿no? Exactamente. Está el CIAL de toda la vida, está en Tinajo, que es el equipo en donde está jugando Julius y lo está llevando Tony, representando varias historias. Vale, y los equipos son torneos, ¿cuántos los forman entonces cada club? Cada equipo son 4 componentes, Vale, son vale. cuatro formas de equipo. Cada una partida, me imagino. Cada uno es una partida y cada partida... ¿Y cuál es el principal rival de ustedes, el de Tinajo? El principal rival fue el del domingo. El del domingo, que con el Club Deportivo Guanapay, es con el que hemos perdido, perdimos 3-1 y... Tienen que remontar. El problema es que es a una sola vuelta. Ya. Y la verdad que las instalaciones no fueron las mejores en ese momento para poder hacer... Bueno, Pedro, gracias por venir, por explicarnos un poquito primero ese campeonato logrado, a ver si ya nos contarás en qué puesto queda a nivel de Canarias, pero sobre todo por esa pasión por el ajedrez, que yo creo que es un deporte que hay que practicar desde pequeño siempre. Después que te guste y sigas, no, pero por lo menos desde pequeño siempre es bueno, por lo que tú dices, esa toma de decisiones y pensar que a veces en este mundo yo creo que viene muy bien. Así que gracias, y nosotros ahora, toda esta semana, desde la semana pasada, hemos estado hablando de la Semana de Teatro de San Bartolomé. Vamos a ver un pequeño resumen de la obra de Juana Saavedra, de la compañía Agey, que interpretaban Que viene mi marido. ¿Sabe un momento? Carita, vete también, que no está aquí nada más que segundo. Ay, segundo de mi vida. Ay, segundo de mi vida. Pero qué trastorno tan grande, yo ya no puedo más. Pero es que no puedo. Ay, tío de mi corazón. Ay, tío segundo de mi alma. ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué demonios cartas esas que tanto gusto le da? Siéntate, segundo. Siéntate, escucha y pasa. Por una esquela y una carta recibida en el primer correo de hoy, se nos comunica que hace 8 días murió en Cabezón de Boneto, Asturias, Rogelio Nogales, el padrino de él. Que murió Rogelio tu padrino. Caray, ¿y de qué ha muerto? Él fumaba mucho y tenía una enfermedad incurable en la garganta. Pobre Rogelio, la garganta. Y a sombra de segundo, dice que ha dejado una fortuna de 3 millones de pesetas. Pero ¿cómo hizo esa millonada? Si yo tenía oído que cuando vino a América había puesto una mala tienda de comestibles en Quito. Pues, comestibles en Quito, el muy ladrón que la gloria esté, pues se hizo de oro. Semejante fortuna. Una persona que ponía de ayer con H. Y como ustedes saben, Rogelio Nogales no tenía parientes, pues al fallecer, nosotros supusimos que le dejaría a Carita su hijada la fortuna íntegra. Ahora comprendo disgusto. Sí, señor, sí que me ha dado por el heredero. Y eso es lo terrible. ¿Pero cómo lo terrible? Sí, porque me ha dejado su fortuna en unas condiciones tan crueles, tan extrañas, que parece mentira que un ser humano. ¿Pero qué estás diciendo? Le ha dejado una fortuna en unas condiciones tan espantosas que más vale que no lo hubiera dejado en un cuarto. Ya la tengo, la solución. La solución es que somos ricos y felices. Bueno, él me dijo, vete a casa, dile a Caritas y todo que la solución ya está, que los 14 millones son de ustedes, que él iba a idear un plan y que ya veríamos, pero la solución no la sé. Vamos, hombre, era para así, tenemos el alma y ahora nos viene con eso. ¿Qué quiere que te haga yo? Una cosa sencilla como esta, Luis, pero Luis. Pero señora, yo... No tiene perdón de Dios, hijo. Carita, ¿pero qué quería que hiciese yo?
Ay, Ese es Hidalgo. Cállese, conozco su voz. ¿Qué pasa? ¡Hidalgo! ¡Hidalgo! ¿Qué pase? Carita, Luis, doña Tomasa, don Valeriano, un abrazo. Ya son ustedes ricos. Ay, pero qué rica. Ay, qué rica. Y usted riquísima, pero qué rica. Ay, qué rica. Y usted, pero qué rico. Un abrazo. ¡Qué hombre! Ay, qué rico. dice Luis que usted tiene la solución. En cuanto este me planteó el problema, doña Tomasa, fue una solución rápida, súbita, fulminante. Pero es que usted ha encontrado la manera. Todo, don Segundo, todo lo he encontrado, todo. Ya 2 millones son de ustedes, y estos felices y todos dichosos. Pero es posible. ¿Lo ven ustedes? ¿Lo oyen ustedes? El mes que viene, estos casados y con sus millones en el banco. Y ustedes restaurarán su acreditado establecimiento del ultramarino. Y además, usted vivirá como una gran señora. Ay, claro que sí. Además, le pediremos que le den un título. Marquesa de Coloniales, por ejemplo, que es muy sonoro. Y usted fumará unos habanos así de grandes. ¡Madre mía, qué tamaño! Y a todo esto, tendrá usted para su servicio particular un magnífico automóvil. ¡Ay, qué alegría! ¡Yo con automóvil! Bueno, y ahora vamos a hablar de la musaraña canaria. Muchos se preguntarán qué es una musaraña. Siempre tenemos ese refrán que nos dice, ¿estás pensando en la musaraña? Nosotros ahora vamos a pensar, pero también vamos a hablar y con una de las mayores expertas que ahora mismo en Lanzarote de este diminuto animal, parecido a un ratón, pero no es un ratón. Claudia, bienvenida. La musaraña canaria, claro, seguro que todo el mundo te lo pregunta, y me lo decías, ayer estuviste en Fuerteventura. Todo el mundo dice, estás pensando en las musarañas, ¿no? Esa expresión que es nuestro refranero español, y nadie sabe por qué estás pensando en las musarañas, ¿no? Sí, En tu caso llevas pensando en las musarañas muchísimos años, ¿no? la verdad es que sí, ya llevo bastantes años. Desde que vine a la isla en el 2001, vine de hecho para un trabajo en el Parque Nacional de Timanfaya, que incluía un estudio de musaraña, y desde entonces me he quedado. Pero ¿qué es lo que bueno, primero que nada, vamos a ver si nos ponen una fotografía para que la gente lo vea. ¿Qué es una musaraña canaria? Porque además la musaraña canaria no tiene nada que ver con otras musarañas, ¿no? Sí, exacto. Mira, ahí la estamos viendo. La verdad que es hasta bonita. Sí, Tú dirás sí, que es sí, súper bonita. Sí, son muy curiosas, son encantadoras. Mira, ahí estamos viéndola. Cuéntanos, ¿qué es una musaraña canaria entonces? Las musarañas, hay unas 450 especies en el mundo. La musaraña canaria es especial, solo existe en Canarias, es una especie endémica, no existe en ninguna otra parte del mundo. Las musarañas, como se pueden ver en las fotos, son pequeños mamíferos, como tú y yo, ¿no? Como todos los que somos humanos, tienen las mismas características que todos los mamíferos, que son básicamente mamas para amamantar a sus crías, 4 extremidades, un esqueleto de huesos y pelo. Eso es lo que caracteriza a todos los que somos mamíferos. Lo que caracteriza a la musaraña canaria, pues sobre todo es ese acervo genético que la diferencia de todas las demás musarañas. En mano o viendo el animalito no es tan patente la diferencia por ejemplo, a especies que pueden estar viviendo en el continente africano o en Europa. Lo que sí que tiene un poco en particular es que tiene una toxina en su saliva, lo que le permite paralizar las presas. Cuando las apresa, las deja trincadas y espera hasta que dejan de moverse. Pero no se mueren, sino que solo se paralizan. Claro, alguien podrá pensar, pero eso a un ser humano, si le pica una musaraña o le muerde, ¿es peligroso? No, no, en absoluto. Además, con el tamaño pequeño que tiene, no, vamos, a mí nunca me ha hecho sangre una musaraña, ni siquiera. Te puede hacer un poco de daño, pero no podría morder. Además, no se acercaría voluntariamente a un humano hasta ese punto. ¿Qué alimentación? ¿De qué se alimenta entonces ella? Es una gran depredadora de insectos, sobre todo insectos y sus larvas.
con lo cual hace un servicio en el ecosistema muy importante. Te estaba diciendo, porque ayer precisamente entrando el significado de la musaraña, ¿no? Pensando en las musarañas, y alguien había escrito, es que como la musaraña no sirve para nada, pues era eso, pues está embobado en algo, pero las musarañas sí sirven para mucho. Sí. Es a veces el error que pensamos, ¿no? Que determinados animales, como nos da a veces repelús, no sirven para nada, ¿no? Claro. Y es al revés. Aquí, por ejemplo, el ratón puede causar cierto rechazo porque pues, hay conflictos con las personas, ¿no? Se puede meter en almacenes donde puede estropear alimentos almacenados, puede morder los cables en una casa, sí que puede causar problemas en las granjas. Pero con la musaraña no ocurre eso. La musaraña no tiene ningún problema, digamos, de convivencia con las personas, e incluso es una muy buena colaboradora en las huertas o en las fincas, si se le deja vivir ahí y no se llena todo de insecticidas o fungicidas o otros fitosanitarios que matan a su comida, ¿no? Matan a sus insectos. Porque ahora mismo la musaraña en Lanzarote, ¿dónde están las mayores, no sé si son colonias o dónde hay mayores ejemplares? En Lanzarote y creo que también en el archipiélago Chinijo, ¿no? Sí, la musaraña canaria ahora mismo se conocen poblaciones en 4 islas, en Montaña Clara, Lanzarote, Lobos y Fuerteventura, y donde es con diferencia la mejor población es en Montaña Clara, porque allí no hay ningún otro mamífero introducido. No hay ratones, no hay gatos, no hay erizos, no hay ardillas. Entonces eso parece ser un problema importante, esos animales introducidos, que sí que están presentes en el resto de las islas donde habita la musaraña canaria. Claro, tú hiciste el trabajo en Timanfaya y hay uno de los grandes problemas son los gatos asilvestrados. Exacto, ¿no? Y los ratones y las ratas en Timanfaya también. Y los gatos. Porque además, para que la gente lo sepa, mañana jueves, ¿no? Va a haber una conferencia. Sí. Se titula Conocer la musaraña como para protegerla, ¿no? Sí. Primero hay que conocerla y protegerlas en el Museo del Timple, en el Palacio. No, es al final en la biblioteca de Teguise, sí. en la biblioteca. Está muy cerca, pero... Es que aquí teníamos el cartel, bueno, entonces no, es la casa, el Timple. No, hay un cartel nuevo. Vale, yo cogí el antiguo, pero bueno, Perdona, no lo he decimos, avisado. no pasa nada. La biblioteca está al lado. Sí. La biblioteca está al lado. A la misma hora sí. Sí, a las la hora 6 de es la la tarde. misma y tal vez es buena idea reservar plaza en la el dirección de correo que correo pone ahí, electrónico, en porque la Deserweb. biblioteca es un local bastante pequeñito. No sé si habrá mucha gente, pero por si acaso. Hablabas de conocer para proteger. ¿Por qué es importante protegerla? Pues precisamente por lo que hablamos antes, es endémica, es uno de los 2 mamíferos endémicos que hay en Canarias. Cuando tenemos 15 o 20 reptiles endémicos, mamíferos solo hay 2, la musaraña canaria en las islas orientales y un murciélago en las islas occidentales. Es ese patrimonio genético que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, ¿no? Porque tienen un genoma único y no podemos saber nunca qué es lo que nos puede permitir en el futuro sacar de allí pues, productos para desarrollar medicamentos o cualquier cosa es imaginable, ¿no? Y luego también por esa ayuda que puede hacer en los ecosistemas o en las fincas, de reguladora de poblaciones de insectos. Quizás a lo mejor la musaraña, como se parece mucho al ratón, tiene ese problema, ¿no? Que la gente lo puede vincular o asimilar a los ratones. Sí, es muy importante saber distinguir una musaraña de un ratón, porque los ratones muchas veces la gente quiere darles muerte y llega a darles muerte para... Y los venenos que son... Exacto, las rodenticidas y no se ha estudiado, pero puede ser un problema bastante grave porque los rodenticidas funcionan, son anticoagulantes, evitan que se coagula la sangre y hacen que los animales que lo consumen se desangran por dentro. Entonces,
no hacen nada a animales que no tengan sangre, como los insectos o los caracoles. Se ha demostrado que en caracoles se puede acumular gran cantidad de rodenticida porque no mueren. Entonces, a través de los insectos puede pasar luego a las musarañas, porque las musarañas de por sí no va a comer en ese formato en el que se ofrece el veneno. Pero se come los insectos. No es interesante, pero se come los insectos o se puede llegar a comer la carroña de los animales muertos por el rodenticida. Ustedes tratan, no sé si ya está puesto en marcha o se quiere pretender un plan de conservación, ¿no? Sí. Porque, claro, para proteger tiene que haber un plan, ¿no? ¿Y ese plan cómo se puede hacer o en qué consistiría? Ese plan es una cosa que tiene que existir por mandado legal, porque la musaraña canaria está catalogada como vulnerable, entonces necesita un plan de conservación. Y lo que se hizo entre el 2020 y 2021 fue un borrador de ese plan de conservación y también un plan de seguimiento, justamente por eso, porque no sabemos muy bien. Sabemos que en Montaña Clara hay una población muy buena, pero no se conoce mucho porque no se han hecho estudios muy sistemáticos en toda su área de distribución. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar poner a punto ese plan de seguimiento para poder de aquí al futuro, pues mirar si siempre hay el mismo número de musarañas en los mismos sitios, si hay algunos sitios donde está desapareciendo, otros sitios a lo mejor donde cada vez hay más, sí, es que es fundamental. Sin ese estudio al final no se puede seguir y a veces valorar también lo que tenemos, ¿no? Lo que sí, tú comentabas, claro, ¿no? Es sí. decir, es un animal endémico, tiene su función en la naturaleza, en la biodiversidad de Lanzarote, sí. Que yo siempre digo, hasta una pequeña araña tiene su función en este sí, mundo. Sí, claro, otra cosa es que lo tengas en tu cama, ¿no? Pero siempre hay que protegerla, ¿no? Tú dices ese plan de conservación, pero ¿qué hay que hacer de forma decidida ya? Que tú dices, no podemos perder mucho más tiempo. Un problema muy grave y muy fácil, bueno, yo veo que podría ser fácil de solventar, es que los gatos que deambulan en el exterior maten musarañas. Eso es innecesario. Además, no solo musarañas, sino muchas otras especies, reptiles, muchas especies este endémicas. Entonces yo creo que eso es innecesario. Además, no es que tengan que alimentarse de esos animales, los matan para jugar, para entrenarse y después se lo presentan a su dueño. Entonces una cosa bastante fácil y viable es evitar que los gatos salgan al exterior o cuando lo hagan, que lo hagan estrictamente perros, ¿no? Controlados por su dueño, exactamente. Claro, porque a veces está ese debate entre gatos sí, gatos no. Y no creo que nadie haya dicho en contra de los gatos. Lo único es controlar que no estén en lugares donde haya naturaleza, ¿no? Exacto. Y eso sobre todo en islas oceánicas. Eso ha sido un poco el problema ahora con la discusión de esa ley de bienestar animal. Que en las islas oceánicas nos tenemos que dar cuenta que esas especies endémicas que tenemos aquí y que son muy particulares y tienen poblaciones muy pequeñas, nunca han tenido que convivir durante toda su historia evolutiva con depredadores del estilo de un gato. Entonces no tienen mecanismos de defensa, no están preparados para huir, para esconderse, para evitar esa depredación. Entonces, claro, porque me imagino que las aves estas de los guinchos y demás, eso sí, cogen musarañas, pero ya las musarañas ya saben dónde están y por eso se esconden. Exacto, no, el único depredador natural es la lechuza, la coruja. Cernícalos sí. También puede ser, ¿o no? Cernícalo, pero eso es muy residual porque la lechuza más es nocturna, ¿no? Por eso, exacto, porque las musarañas debe ser que sobre todo salen a superficie por la noche, porque se encuentran sobre todo en restos donde ha comido una lechuza. Puede haber también algo de depredación por parte del cernícalo y del alcaudón. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a querer más a la musaraña. La verdad que por las imágenes que vemos es un animal que inspira por lo menos tranquilidad, confianza, ¿no? Sí. Lo vemos así
Tenía un poco la sensación esa también de los erizos, ¿no? Sí. Ese hocico, ¿no? Así, Sí. pero bueno, además esa eres tú. Sí, es mi mano. Esa es tu mano, que está claro que a ti no tienes ningún... Y para cogerlo no tiene que ser nada fácil, ¿no? Es con trampas. Con trampas, Sí, ¿no? sí. Esas trampas modernas que hay para coger todo tipo de... las que utilizan los investigadores, ¿no? Que a veces las vemos también por la noche. Pues Claudia, gracias por venir, por darnos un poquito. Recuerden, si quieren ir mañana a las 6 de la tarde en la biblioteca de Teguise, hay una interesante exposición sobre la musaraña canaria, un animal nuestro endémico de las islas y que yo creo que entre todos tenemos que protegerlo. Yo sé que a veces puede dar un poquito de repelús, ¿no? Pero con no acercarse tenemos. Sí, ella con no no se va a acercarnos, con acercar. dejarles vivir, ellas solamente con dejarles vivir tienen. Sí. No hace falta sentirse feliz si se ve Exacto. una en su medio hábitat natural. Sí, exacto, es dejarlas felices, ¿no? Sí, Dejarlas sí. en su hábitat. Claudia, gracias. Ya te traeremos en alguna otra ocasión para ver cómo va todo este plan de la musaraña canaria. Ustedes, pues nada, les invitamos a estar aquí mañana a la misma hora para contarles nuevas historias.